Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta mesa de pensamiento colectivo, que bueno, es la última actividad oficial de la jornada de ciencia y tecnología. La mesa la titulamos Cannabis y cannabinoides, múltiples abordajes e investigación en vínculo con la comunidad. Y hoy me acompañan la doctora Vanina Cravero, el médico psiquiatra Gustavo de Vega y el doctor Esteban Serra. La doctora Vanina Cravero, que es la primera que va a hablar hoy, vamos a hacer pequeñas disertaciones de 15 minutos y después vamos a abrir a preguntas del público y preguntas entre nosotros para discutir sobre el tema. La doctora Vanina Cravero es profesora adjunta de la Cátedra de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Es investigadora independiente del CONICET y en la actualidad ella tiene una excelente producción científica y ha sido directora de vinculación tecnológica en nuestra secretaría. Y en la actualidad se encuentra dirigiendo dos proyectos relacionados con justamente la planta de cannabis. Uno es evaluación y selección de variedades de cannabis sativa para caracteres relacionados a las industrias farmacológica y alimenticia. Y el otro es también evaluación y selección de variedades a través de la creación de una comunidad de práctica constitutiva entre AUPAC y UNED. Bueno, Vanina. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Ale, por la presentación. ¿Me escucha bien así? Bueno, me toca hablar primera y quizás porque esta mesa es la que menos experiencia tiene en el cultivo. Yo, como dijo Alejandra, vengo de la Facultad de Ciencias Agrarias, vengo con cierta experiencia en lo que es el mejoramiento vegetal, que es mi área de trabajo desde hace ya varios años, pero recientemente incursionando en lo que es el cannabis. Entonces, la idea es contarles un poquito cómo arrancó todo esto y qué es lo que pretendemos hacer. No solo claramente, sino con la ayuda de los que saben. Bueno, esto es un poquito nuestros comienzos, ¿no? Empezamos justamente un poquito antes de la pandemia, también como todos nos vimos afectados por esos 2 años de no poder hacer demasiadas cosas hacia afuera. Pero bueno, empezamos con algunas reuniones informales, por allá por 2018, 2019, y como comentábamos recién, una de las primeras reuniones y una de las primeras personas que me incentivó y me motivó para avanzar en estos proyectos fue justamente Esteban Serra, que fue uno que nos hemos encontrado en los pasillos de universidad y en algunos lugares, y bueno, me interesó un poco esta temática, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer relevamientos, estudios, y el año pasado, en el 21, pudimos ir al congreso que se realizó en La Rioja, en Chilecito, y en ese congreso, bueno, estar un poco más en contacto con, justamente, con usuarios, con profesionales que trabajaban en la temática y empezar a ver un poco más de cerca cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las inquietudes, cuáles eran los requerimientos en ese momento. En este congreso también tuve la posibilidad de contactarme con la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje de Cannabis y otras drogas, AUPAC, que luego hay en la presentación. Que si bien son de acá de Rosario, el primer vínculo lo tuve con ellos en este congreso. Bueno, fue muy interesante ese encuentro y a partir de ese encuentro comenzamos a la vuelta las reuniones aquí en Rosario. Y ahí sí fueron ya reuniones formales en donde ellos empezaron a plantearnos las problemáticas que ellos veían y a partir de ahí empezamos a diseñar los primeros proyectos. Algunos ya están en marcha o empezando, otros son proyectos un poco más largo plazo y bueno, por eso lo presenté un poco de esta manera, ¿no? El primer proyecto con los objetivos a más corto plazo y es el que estamos haciendo en vinculación con la gente de AUPAC.
justamente la importancia y lo que se veían como una primera necesidad. Si hoy vamos a un Grow y compramos un material, tenemos que creer en lo que nos están diciendo que nos están vendiendo. ¿Sí? El hecho de poder tener variedades que nosotros podamos tener caracterizadas y poder hacer un seguimiento de eso, y como hablábamos recién, con un paquete tecnológico donde uno le pueda decir, bueno, si yo te doy esta variedad y vos la cultivás de tal o cual manera, vas a tener este rango de contenido de determinados nutrientes. ¿Sí? O sea que en todo, hoy por hoy, gran gris y bastante desconocimiento. Eh, bueno, una variedad para poder registrarla en el INASE tiene que, como dice la presentación, tiene que ser una novedad, es decir, tiene que ser una variedad totalmente diferente a todas las que ya estén usadas. Bueno, decía, tiene que ser una novedad, tiene que ser homogénea, es decir, todo el material tiene que ser exactamente igual. Eh, Tiene que ser estable también a través del tiempo, ¿no? Que tiene que presentar siempre esas mismas características a través del tiempo. Bueno, un poco ese fue el primer objetivo y es lo que empezamos a trabajar con la gente de la asociación. Arrancamos con 3 variedades nada más, justamente desde un principio. Bueno, nada, les había comentado un poquito cuáles eran los requerimientos para que esas variedades puedan ser registradas en el INAH. Ellos detectaron que entre todos esos materiales había 3 que eran los que más les interesaban, uno que tenían valores más altos de THC, otros que tenían valores más altos de CBD y una variedad con un quimiotipo intermedio. Y esos son los primeros con los que vamos a empezar o con los que estamos empezando a trabajar. Bueno, estas son algunas imágenes donde están planteados justamente algunos de los objetivos específicos, algunos con los que ya hemos empezado, como les decía, consolidar una comunidad de práctica a través de esta asociación entre investigadores. eh, y una cosa muy interesante, que no lo aclaré antes, no solo investigadores y los usuarios de AUPAC, sino también que tenemos una grandísima participación de estudiantes que están interesados eh, en ser parte de este proyecto, ¿no? Cada vez tenemos más estudiantes que quieren participar y bueno, a veces se nos hace hasta difícil poder contenerlos a todos también, pero bueno, sí, está bueno el interés. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta primera etapa con las 3 variedades? Es poner a punto todo lo que sea multiplicación. El enejado en realidad es relativamente fácil y está bastante puesto a punto y todo el mundo lo maneja. Sin embargo, hay algunas variaciones en función de las variedades en cuanto al momento en que se sacan los esquejes, la capacidad de multiplicación y de cómo prenden después esos esquejes. Y estamos probando también lo que es el cultivo in vitro, tanto para la multiplicación de las variedades como para el mantenimiento de las variedades. Esto por ahí lo voy a comentar un poquito más después. Bueno, estas imágenes que están viendo son de las dos partes, una parte por esquejes y
todos los descriptores morfológicos, la caracterización para la inscripción de una variedad tiene que tener en cuenta todos los descriptores que propone INASE, o sea, no podemos nosotros determinar qué características vamos a evaluar. Podemos, pero sí tenemos que respetar al momento de la inscripción, tener registrados todas las características todos los descriptores que figuran en el INASE. En este momento ya firmamos un convenio específico entre Universidad, CONICET y AUPAC para el desarrollo de este proyecto y estamos presentando, que es la imagen que está más abajo, estamos presentando, acabamos de presentar y estamos esperando la resolución del proyecto en el Ministerio de Salud para su aprobación. Hemos recibido también la visita del INASE, que son esas dos imágenes que están en esta presentación. Nos vino a visitar el Gabriel Jiménez, que es el director nacional de Articulación Federal de INASE, y Mariano Vega, que es el responsable de la Oficina Regional Centro. Bueno, vinieron a ver las plantas, vinieron a ver las instalaciones y dónde vamos a desarrollar el proyecto. Vale decir que INASE hace todo el seguimiento, ¿no? Nosotros desarrollamos el ensayo, pero INASE permanentemente viene a hacer el seguimiento para poder tener una trazabilidad de lo que estamos haciendo. Bueno, esos son los objetivos a corto plazo que pensamos tener para mediados del año que viene, ya los resultados de esta primera parte del proyecto. En forma paralela estamos armando otros proyectos con objetivos ya a mediano y un poco más largo plazo. En este caso es un proyecto que presentamos a provincias, a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también salió financiado ahora hace poquito, que básicamente habla de lo mismo, pero a mayor escala. Es decir, ya no con las 3 variedades que estamos trabajando con AUPAC, sino poder caracterizar un mayor número de variedades. ¿Y a qué apuntamos nosotros? Todos sabemos que hay muchísimos cultivadores en Rosario y la región. La mayoría de esos cultivadores no saben lo que están cultivando. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es conseguir muestras de la mayor cantidad posible de esos cultivadores para ver si lo que se está cultivando es una misma variedad, si son variedades diferentes, qué características tienen y poder indicar a cada uno justamente las características de ese material que están utilizando. Eso nos va a permitir a nosotros también armar lo que se llama un banco de germoplasma, ¿no? Es decir, tener dentro de lo que es la Facultad de Agrarias una colección de la mayor cantidad posible o de la mayor variabilidad posible dentro de, primero regional, después ojalá nos podamos ir extendiendo, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. ¿Y para qué queremos esa variabilidad? Bueno, como les decía, no solo para conocer, sino también para poder empezar un programa de mejoramiento, que ahí es donde es nuestro fuerte, digamos, y poder desarrollar nuevas variedades con adaptación local. Bueno, este proyecto también es más o menos lo mismo y quizás también en el anterior, bueno, en ambos, le llama la atención, no lo comenté, pero puse establecimiento de una colección nacional de germoplasma mayoritariamente orientada al uso medicinal y alimenticio. Si bien esta mesa está más apuntada a lo que es el uso medicinal, todos sabemos que el cannabis es una especie que tiene una potencialidad de uso que va mucho más allá del cannabis medicinal. Tiene una alta potencialidad
otra es estar en permanente contacto, como decía ahora, que estamos en la parte medicinal, bueno, con usuarios y con profesionales que trabajan con aceites y con estas especies. Cuando vayamos a la parte alimenticia será con industrias o con quienes estén en esa área, y la parte de fibras lo mismo, ¿no? Siempre viendo qué podemos resolver o qué necesidad hay en el medio para poder hacer el desarrollo, generar el desarrollo dentro de la universidad, pero poder transferir esa tecnología hacia el medio, que creo que es lo que tenemos que hacer adentro de la universidad, no quedarnos dentro de nuestros laboratorios, sino salir afuera y responder, dar respuestas a la comunidad. La verdad no es mucho más lo que tengo para contarles, sino este era solamente un pantallazo, después generar escuchar preguntas o responder. Esta es solamente una parte del grupo de trabajo, los que arrancamos con estos proyectos que están aprobados, que son los que están escritos, no todos estamos en la foto, pero bueno, es la foto más completa que tenemos hasta el momento, así que nada más, muchas gracias por la atención. Gracias a la universidad por habernos dado el primer subsidio para arrancar con el proyecto. Bueno, excelente, Marina. Bueno, entonces, en la segunda disertación está a cargo del doctor Esteban Serra. Él es bioquímico y doctor de la Universidad Nacional de Rosario, investigador principal de CONICET, y en este momento trabaja en el Instituto de Biología Molecular Rosario y da clases en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, donde fue decano entre el 2011 y el 2019, y actualmente es consejero superior de nuestra universidad. Él nos va a contar cómo fue el desarrollo del primer servicio analítico de muestras derivadas de cannabis, en el que participó en la organización y primeras acciones mientras fue decano. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Yo voy a comentar un poco cómo ocurrieron algunas cosas, cómo hicimos algunas cosas, y también tengo que hacer un montón de aclaraciones. La primera es que yo soy investigador bioquímico, pero mi especialidad no es ni la botánica, ni la farmacología, ni los productos naturales. Yo caí o me impliqué en el tema cannabis por una cuestión más política que técnica. Entonces hay algunas conclusiones que yo soy un investigador en cannabis, pero no fue la realidad. Mi trabajo, mi aproximación con el cannabis fue más bien extensión y, como dice el nombre de la mesa, de relación con la comunidad, porque lo que ocurrió fue que cuando yo estaba en el decanato de la facultad empezó a venir gente, primero un estudiante que conocía y que trajo a alguna persona, a gente de asociación canábica de la ciudad, que vinieron a hacerme planteo. El planteo era muy sencillo. Acá dice, en esta cepa dice que con un cromatógrafo de gases se puede saber cuántos cannabinoides tiene una planta. ¿Ustedes tienen un cromatógrafo de gases? Sí. Bueno, haceme la análisis. Así fue la primera discusión, básicamente. Y bueno, charlando, y en esto también hay que separar posturas personales de posturas institucionales, porque yo puedo tener unas cosas personales, puedo decir, pero cuando uno está a cargo de una institución, tiene que tratar de manejar la diferencia o lo que uno representa. Ocurrió que después de una reunión a la cual me invitaron, donde había madres y niños, bueno, de esa refractaria que estaban discutiendo cómo conseguir el cannabis para tratar a sus chicos, y bueno, yo creo que fue una situación bastante impactante para mí, que básicamente me hizo decir por qué no estoy haciendo lo que me piden, realmente sé que lo necesito. De ahí fue que empezamos a hacer algunos análisis un poco bajo cuerda al principio, sin decirle a nadie,
determina el tuyo. Gente que trabaja en esta facultad, que toma la responsabilidad, la sociedad te va a seguir hacia vos. Yo hablamos con eso y él me dijo, bueno, si a vos te parece, dale para adelante. Yo le dije, sí, a mí me parece, pero yo lo que no quiero es que le preguntemos nada a los abogados. Hagámoslo. Y así se hizo. ¿No? Hay universidades que todavía están discutiendo con sus abogados cómo hacer los análisis de caso. No sé nada, los abogados, pero bueno, ahí está. Había algunas cuestiones que mejor no parecían. Bueno, y eso se hizo. La verdad que para nosotros siempre fue una experiencia muy gratificante y orgullo porque fue la primera universidad que lo hizo a nivel nacional y hoy es el servicio que más análisis lleva hecho, más de 2.500 muestras analizadas en los últimos 6 años, no, en los últimos 3 años. Ahora voy a explicar por qué la diferencia. Y la mayoría de las universidades que fueron Instituto CONICET fueron haciendo lo mismo, tomaron bastante de lo nuestro, sobre todo en cuanto a protección de la identidad de las personas que traían las muestras, que había organización, que algo que nunca pasó, pero bueno, si nosotros recibimos la muestra de alguien, que era una muestra que técnicamente era ilegal, y si venía un fiscal que decía, ¿usted de dónde sacó esto? Entonces hicimos un sistema de cifrado de la identidad de las personas que traían las muestras, de manera tal que yo le puedo decir al fiscal que nunca vino el fiscal y nunca va a venir. Otras cuestiones, digamos, si la gente participa en unas papitas del Papa, yo hablé esto con un camarista federal de la ciudad, salió que se dijo, está bien lo que ustedes dicen, todo tiene que ser la universidad. Si lo hace un laboratorio privado y es ilegal, yo a lo mejor tengo que intervenir, pero si lo hace la universidad está bien, es lo que es la institución que lo tiene que hacer. Así que bueno, eso es un poquito como fue la historia nuestra, que bueno, hubo varios proyectos, impulsamos también una red adentro del CONICET, que al principio fue bastante complicada, hubo varias reuniones con el CONICET, con los abogados del CONICET también. En una de ellas el director del CONICET, que era una persona que yo conocía anteriormente porque era de Rosario, me dijo, mira Esteban, cuando vayas, te llevan preso, no me pidas que te ayude a salir. Le digo, está bien, si esa es la condición, no pasa nada, alguien me va a ayudar, si estoy ayudando a algunas personas, me ayudaré. No voy a esperar que gente que dentro del CONICET me ayude. Por suerte, a partir de 2019, la política nacional cambió y hoy el CONICET es un sector importante del tema cannabis, la visión también participan no solo investigadores, sino productores, asociaciones civiles, avanza y tiene mucho trabajo y aporta y ha aportado mucho a las leyes y a los decretos que fueron saliendo, que fueron ordenando bastante el campo. Justo hoy tenemos una reglamentación que establece cómo producir un producto que sea de grado farmacéutico. Tenemos una reglamentación que establece cómo producir un producto que sin ser un medicamento sea aprobado por la ANMAT, no como medicamento, sino como un producto de uso medicinal derivado de cannabis, una especie de casillera especial que inventó la ANMAT. También eso fue una propuesta que llevamos de la red de CONICET, propuesta que en cierto aspecto también escribí yo. Y bueno, hoy eso también, entre eso y el ReproCan, digamos, hay una serie de dispositivos que han cambiado. El que está produciendo, los laboratorios privados están produciendo, el Canava está produciendo un público, bastantes sutilezas técnicas que desconocen cómo se cada uno y cómo lo hacen, ni el día ni el lugar.
también, digo, Rotterdam ha resuelto una situación de los agricultores, la gente que producía para uso personal o para uso familiar, o también, digámoslo, para uso para venta en escala pequeña. Nosotros nos hemos también implicado bastante con Giovannina, con la gente que está en ese sentido, acompañándolo, ayudándolo, respondiéndole algunas preguntas y también aprendiendo. Mucho la planta de cannabis, la queremos saber mucho de ella. Una de las cosas que se plantea ahora, digo, ya, una de las cosas que se plantea ahora, pensando en este título de investigación y universidad y la demanda de la sociedad, yo creo que desde el punto de vista medicinal, como decía, las instancias están bastante ordenadas, queda mucho trabajo, queda trabajo de la Giovannina y alguna gente de ordenar los cultivares y distribuir los cultivares, queda el trabajo de una infraestructura para producir, pero hay un ordenamiento, vamos a decir, que más o menos establece cómo hacer cada cosa, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo se tiene que hacer. Lo que queda hoy sin cubrir, desgraciadamente, es el uso adulto, recreativo, que tiene una interfaz medicinaloide, digamos, hay toda una especie de discusión, ¿no? Si te hace bien o medicinal, realmente es parte de la discusión, probablemente para después, porque hoy, si alguien quiere tener una planta para su uso personal, siempre hablamos de adultos, y se inscribe en el REPROCAN, puede tener su planta, tener un certificado que deje autoridad policial, sin estimado de denuncia, si fuere, pero en realidad lo que ocurre es que uno para tener ese certificado se tiene que declarar enfermo, lo cual desde el punto de vista de los derechos personales no está tan bueno, ¿no? Porque aparte estamos falseando los datos del REPROCAN, pretenden recabar datos sobre para qué usa medicinalmente el cannabis. Entonces, como hablábamos recién, hay una epidemia de fibromialgia o de bruxismo, de enfermedades menores y difícilmente comprobables, de gente que lo que quiere es evitar ¿vale? Que la cannabis, ¿vale? Porque en el fondo, hoy estamos viviendo una situación que tiene que ver con la seguridad y el narcotráfico, y obviamente yo, esto sí es una postura bien personal, no representa ninguna institución, creo que la penalización y la regulación es la forma de sacarle el producto a los narcotráficos, sacar en familia criminal narcotráfico de alguna manera, ¿no? Entonces, sé que tengo una opinión que considero picante, el tema de cannabis es muy sencillo. Yo creo que hoy la sociedad identidad cannabis lo acepta, pero mi experiencia, creo que mucha más gente de lo que se piensa acepta que esto es una forma, una salida, una discusión más compleja para otras sustancias de abuso. Y también en esto dejar una idea que escuché hace poco de un sociólogo de la Universidad de Quilmes, que habla del cannabis y de alguna otra sustancia, que habla de las sustancias no ilegales y no ilegalizadas. Ilegalizadas porque al fin y
parece que es una salida bastante obviamente siempre hablando de el uso adulto, el uso cuidado, siendo consciente de que puede tener algunas derivaciones, seguramente ahora vamos a hablar de eso, pero bueno, hoy el alcohol es la droga para la velocidad infinitamente mayor a cualquier compuesto que tenga cannabis, de venta libre, se puede conseguir puro, se puede comprar alcohol con 100% en la caja, no es que puedo comprar eso, puedo comprar alcohol, básicamente, concentrado puro del tóxico, y a nadie se le ocurre esto, sí se le ocurre a todos, digamos, lo ideal sería tener una cultura alcohólica, tener un lugar de gente que pueda tener acceso y consumo de alcohol sanamente y evitar enfermarnos del consumo de alcohol, como también deberíamos evitar de enfermarnos mucho con el consumo, no solamente de sustancias químicas, del consumo en general. Esa es otra gran contradicción que hace Argentina. En una sociedad de consumo, prohibimos ciertos consumos. Una sociedad que fomenta el consumo, que inclusive no solo fomenta el consumo, tenemos un parámetro de la salud de la economía es el consumo. Entonces, la economía está bien, ¿por qué? Porque el consumo ha subido. Ah, no, esto no puede aumentar. Entonces, eso también es algo para pensar. La sociedad nos impulsa a consumir, pero algunas cosas no nos dejan. Básicamente, el alcohol es más, seguramente más malo para la salud. Otras cuestiones de consumo que tienen que ver con sustancias químicas que a lo mejor el consumo cuidado, racional, de alcohol o cannabis. Entonces creo que esta es la discusión a futuro y creo que es la discusión que la sociedad nos pide. Creo que la sociedad tiene que implicarse en eso, como se ha ido implicando en otras cosas y como se está implicando, y me encanta escuchar la mañana el proyecto que esté hablando, y también la que has explicado, ayudar a los agricultores, ayudar a los productores, en hablar con las sociedades intermedias. Yo creo que también en este momento lo que la sociedad nos pide es que demos alguna opinión o alguna idea, alguna directiva sobre esto. Es un mal momento de cuestiones políticas crispadas. Sí, pero hoy que hay tanta posturas tan extremas, a lo mejor hay que esperar cuándo dar el debate. Digo, pero me parece que el debate, digamos, al momento tiene que llegar el debate a nivel nacional, pero me parece que la universidad tiene que construir consenso, tiene que construir sentido común, tiene que construir ideas para este debate, ¿no? Basado en sería las ideas que ella maneja, de reducción de daños, de aseguramiento de los derechos de las personas, ¿no? En función de esas ideas, nosotros tendríamos que empezar a discutir o propiciar esta discusión. Bueno, eso en cuanto a mi postura personal, ¿no? Se la pueden preguntar a su decano. Bueno, ahora que no soy más autoridad, puedo hablar más libramente. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Creo que es importante empezar a hablar de estas cosas y creo que sí, la universidad es el lugar y bueno, este es un buen puntapié. Bueno, y ahora vamos a escuchar al doctor médico psiquiatra, doctor Gustavo de Vega. Él es docente de nuestra universidad, ha sido docente en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Facultad de Psicología. Es el director, ¿no?, de ACD, una organización que se dedica al tratamiento de
dependencia de sustancias químicas y también es miembro del Instituto de Investigaciones Universitarias en Cannabinoides y un poco nos va a hablar de su experiencia en ambos ámbitos, tanto en el IDIUC como en ABCD. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y realmente escuchando las dos presentaciones me alegro de estar acá y le agradezco a Alejandra en particular porque precisamente yo vengo del campo de la clínica, de la actividad en una institución que acabamos de cumplir hace poco 40 años y justamente quizás mi perspectiva que les puedo compartir o el recorrido que les puedo compartir tiene que ver con que hace ya unos cuantos años, motivado por la clínica en la cual periódicamente, frecuentemente aparecían consultas cada vez más en relación a personas que consumían marihuana solamente o que eran muy chicos, 14, 15, 16 años. Y de la mano con esto también empezamos a ver que en otros ámbitos, a nivel internacional, se empezaba a considerar el consumo de marihuana ya no como una droga recreativa, sino que se le incorporaban investigaciones clínicas desde el punto de vista del impacto psiquiátrico, de salud mental y demás, porque cada vez había mucho mayor casuística de cuadros clínicos tremendamente disruptivos. Y entonces mi primer recorrido con la temática de cannabis viene desde el punto de vista de la clínica, de la psicopatología, de las comorbilidades. Ustedes habrán escuchado quizás que sobre fines de los 90 se empieza a hablar de la patología dual, es decir, casos donde simultáneamente en el mismo momento coincide el uso de sustancias, el consumo de sustancias, con sintomatología clínica fuertemente disruptiva. No meramente trastornos de personalidad, que no es esa la temática cuando se habla de patología dual o de alta complejidad, sino intentos de suicidio, delirios, alucinaciones y toda la sintomatología verdaderamente compleja que coexiste y que muchas veces se plantea si primero una cosa en el huevo y la gallina. De todas maneras, ¿qué pasó? A partir de los 2000 en adelante, el inicio cada vez más precoz del consumo de sustancias, por ejemplo, si ustedes vieran las estadísticas, al menos en nuestro país, en los últimos años muestran el inicio del consumo de alcohol a los 10, 11, 12 años, 13, marihuana y tabaco también, 11, 12, 13 años. Por lo tanto, esa precocidad, quizás muchas veces antes del proceso puberal, implica indudablemente una serie de distorsiones neurobiológicas, subjetivas, etc. Entonces, en este contexto, fines del siglo pasado, inicio de este siglo, me intereso fuertemente por la temática, empiezo a estudiar, a leer, a preguntarme, a conversar, a distintas formas de aproximarme a la posibilidad de comprender, y en todo esto, como recién se dijo, aparece en los últimos años cada vez más la situación de un incremento de la concentración del principio activo THC y también, paralelamente, una disminución del CBD, y esto más todavía me interroga, me cuestiona y me permito entonces involucrarme mucho más a fondo en comprender, entender, estudiar esta temática. Así es como sobre fines del 2020, principios del 21, hacemos un planteo con el vicerrector, se logra la conformación por ordenanza del Instituto de Investigaciones, el IDIUC, avanzamos y yo venía estudiando y haciendo algunas vinculaciones con el profesor Manzanares de España, con quien seguimos estudiando, se formaron grupos de trabajo, grupos de estudio, una serie de actividades. Brevemente les comento
que explica mi participación en el IDIU, pero que hoy por hoy todavía yo sigo interesado en comprender, precisamente como decía el colega, esta situación de ciertas confusiones, al menos yo las llamo confusiones, respecto al consumo. Es verdad, estamos en una sociedad de consumo, cada vez más el empuje tóxico, ya no importa si es alcohol, drogas legales y ilegales, ustedes saben perfectamente que hay una epidemia tóxica respecto al consumo de benzodiazepina. Y el ribotril, el clonazepam, para hablar en genérico, clonazepam, lorazepam y toda una serie de ansiolíticos que están instalados prácticamente casi al tope de las ventas en forma tanto por receta como en forma clandestina. El alcohol se consume de una manera alarmante. Esta noche, y acá hay gente joven, ustedes sabrán que la gente joven, y a veces no tan joven, se reúnen y se convocan en la llamada previa. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, que hace unos años la gente iba a la previa con una botella de Fernet cada 3 o 4 personas. Hoy, después de unos pocos años, cada uno lleva su botella de Fernet y, como decíamos, no la compara. Y esto, además, con el doble problema, como problema de una altísima graduación de alcohol, se toma en muy poco tiempo. Es decir, que el atracón alcohólico sumado al alcohol, los hipercafeínicos, como las gaseosas, que los mantienen despiertos durante un rato, el vodka con speed, por ejemplo, un buen impacto tóxico, me mantiene despierta la cafeína, me mantiene desinhibido el alcohol, y con esto tenemos un combo verdaderamente tóxico. En este contexto, cuando entonces se habla de consumo de marihuana, consumo de cannabis, consumo recreativo, consumo social, consumo regulado, consumo de adulto, y en el mismo párrafo aparece uso medicinal, marihuana medicinal, cannabis medicinal, en verdad a lo que a mí me preocupa y que me interesa plantear, porque creo que a pesar de las crispaciones y de las distintas situaciones que puedan haber en general, me parece importante empezar a despejar esto, porque cuando hablamos de consumo de cannabis, si esto significa fumar marihuana, fumar cannabis, yo personalmente puedo tener mis ideas respecto a todo esto, pero estoy aquí convocado como profesional, referenciado con algunas instituciones, y de primera diría que fumar hace daño. Es decir, que un adulto de 18 o 20 años fume tabaco, fume marihuana, fume pipa de agua, o fume lo que se le ocurra, tiene todo el derecho, pero también tiene el derecho de saber a qué atenerse. Y es verdad, y seguramente es lo que va a pasar en pocos años, 10, 15, 20 años, todo esto va a ser anécdota, porque así como el tabaco tiene el paquete con distintas fotos y consignas, no se puede negar que la mayoría de las personas, creo que todas las personas que fuman cigarrillos, tabaco, saben perfectamente cuáles son los efectos indeseables y las complicaciones y demás. Yo fumé unos cuantos años y que nadie niega, nadie desconoce las consecuencias patológicas psicoactivas, básicamente patológicas del tabaco, y tampoco en general se desconocen las problemáticas que ocasiona el fumar marihuana, el solo hecho de la bronquitis crónica y todo lo que implica ingerir y incorporar humo caliente. Entonces, no es lo mismo fumar marihuana que tomar un aceite o cierta cantidad de gotas. Entonces, a mí el tema en verdad me interpela en ese sentido. Me parece que nuestra responsabilidad tiene que ver con no generar más confusión y aún más intentar despejar conceptos. Y por ejemplo, como bien dijo recién el colega, a nadie se le ocurre en general poner una botella de alcohol medicinal en la mesa, tomarse un vaso de alcohol medicinal.
muchas personas quizás la pueden ir piloteando, la pueden ir manejando, pero también mi trabajo de todos los días me muestra una enorme cantidad de pacientes que llegan a la consulta después de haber fumado muchos años, han tenido otras experiencias, pero en general la consulta es porque aparecen las situaciones de no poder dejar la marihuana, de no poder dejar de fumar marihuana. Entonces surge toda una serie de cuestiones y en general se logra una cesación, se logra una abstinencia sostenida. Entonces, yo quizás traigo más preguntas, inquietudes que conclusiones, porque entonces, en el ámbito del IDIUC, como les comentaba, estamos estudiando y trabajando, intentando generar algunas ideas un poco más concretas respecto a los lineamientos de conocer el uso clínico. La intención es de desarrollar proyectos de investigación clínica con determinadas problemáticas clínicas utilizando cannabidiol. Estamos en ese proceso, porque les digo, por ejemplo, concretamente, el otro día veía el prospecto de un producto que propone la provincia de Jujuy. Claro, en la misma discusión aparece que el laboratorio ha sido autorizado, avalado por ANMAT. En el mismo aviso aparece el producto y cuando leemos el prospecto, las indicaciones terapéuticas prácticamente no tienen límite. Se supone que es cannabidiol. Con tanta evidencia clínica y cuando vemos las referencias clínicas resulta que son un caso acá, otro caso allá, un trabajo aquí, un metaanálisis que deja muchas dudas. Está bastante flojo de papeles respecto a una serie de cuestiones que indudablemente hay que estudiar, pero que no me parece correcto, no me parece justo, que precisamente si van a ser productos que se distribuyan en el ámbito público, en el ámbito hospitalario, y que entonces este producto termine siendo un elemento más de la administración de pobreza, porque lo que pasa habitualmente es eso, en el ámbito público, y si ustedes prestan atención, en los hospitales, al menos lo que conozco de los psicofármacos, son de muy mala calidad. Es habitual que el psicofármaco hospitalario sea de tan mala calidad que 6 miligramos de lorazepam, por ejemplo, cuando la persona quizás por algún motivo pasa al ámbito privado o va a la farmacia y compra el lorazepam ya no genérico general, sino alguna marca más o menos conocida, resulta que lo tumba, lo mata. Esos 6 miligramos, indudablemente que hay una dilución, hay estudios que lo han puesto en evidencia. Entonces me preocupa que en el ámbito hospitalario circulen productos que no dudo de la calidad, pero que se le terminen dando a muchas personas con distintas patologías sin la suficiente evidencia clínica y sin la suficiente evaluación, sin el conocimiento. Entonces, esto es lo que verdaderamente quiero compartirles, que es lo que más me preocupa. Que no haya la suficiente investigación clínica, el soporte clínico, y especialmente en lo que sean productos hospitalarios que se le indiquen a la población hospitalaria, que en general son de menores recursos, y que por lo tanto esto genera, como en muchas otras situaciones, como dije, una situación verdaderamente inequitativa y verdaderamente con muchos errores, con mucho riesgo de hacer daño. El tema de la reducción de daño que también se nombró, indudablemente que es una herramienta poderosa, la tenemos muy en cuenta, pero no podemos hacer de la reducción de daño el único paradigma, la única propuesta o la única propuesta clínica. ¿Por qué? Imagínense ustedes que menores de 18 años, 18 20 años, todo lo que consumen es dañino. No hay una reducción de daño que
invitado y especialmente a los colegas de la mesa como para seguir estudiando y aprendiendo. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, a ver, nos organizamos. Bueno, muchas gracias a los tres. Bueno, no sé, si quieren empezamos, yo soy la jefa. Bueno, sí, entonces, No. Bueno. Julia quería... No, bueno, primero muchas gracias a los tres por... Bien, ya entendí. Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Yo quiero simplemente de lo último que mencionaste, algo que me preocupa, lo que estás infiriendo de que la medicación hospitalaria no es de calidad, que los genéricos, la verdad que me parece una afirmación un poco, ¿cómo te voy a decir? No, o sea, que hay que tener pruebas para decir eso y no es lo que yo tengo entendido de usar genéricos y de profesionales que trabajan en hospitales públicos y privados, lo que me comentan, digamos, es también esta afirmación para mí va en contra de la ley de genéricos, va en detrimento de la producción pública de medicamentos, o sea, es un descrédito por eso, me parece que hay que tener pruebas concretas para decir eso en un ámbito de discusión universitaria. Eso quería decir, realmente me alarma y me parece un descrédito de las leyes que estamos tratando de fomentar, de apoyar, de reinstaurar, que es la ley de genéricos, la producción pública de medicamentos y el rol del Estado en la salud. Simplemente eso, me quedé choqueada con el comentario. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Lo que yo planteo o lo que dije tiene que ver con mi trabajo de todos los días y con la lamentable situación en la que considero que se producen una serie de asistencia, de atención, que se podría conversar mucho más. Y yo no... Está bien. En todo caso me hago cargo y veré cómo logro, después podemos seguir hablando, porque estoy de acuerdo con el genérico, considero que debe ser así, y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero en la práctica luego, en la práctica concreta, lamentablemente, en muchas situaciones me toca ver esto que dije, por eso lo dije. Entonces, estaría bueno poderlo revertir, claro que sí. Un poco más en quería hacer una aclaración o comentario sobre la situación de productos de uso medicinal derivado del cannabis y el problema que planteaste de la indicación. Ahora, para aprobar un medicamento hay que hacer ensayos clínicos, dice la ley. Los ensayos clínicos cuestan mucha plata. El ensayo clínico promedio para llevar un medicamento al mercado cuesta del orden de los millones de dólares. Esto hace que es muy difícil hacer ensayos clínicos desde el ámbito privado, perdón, desde el ámbito público, es difícil. Y aún en el ámbito privado, solo grandes compañías lo pueden hacer. De hecho, la industria farmacéutica tiene una estructura piramidal donde el desarrollo de nuevas drogas, cuando llegan a cierta evidencia, se van hacia arriba, son solo un grupo de grandes compañías que pueden hacer este tipo de ensayos. Y esto implica que se autoriza un medicamento con un uso muy específico. Entonces, esto que esta situación que se ha construido, se ha generado en los últimos 40
luego es imposible hacer estos ensayos clínicos con los productos canábicos. Entonces, la situación, a ver, para dar una idea, el CBD para el uso de la epilepsia refractaria fue aprobado con 3 ensayos clínicos y el síndrome de Dravet y el síndrome de Gastón, que suman en total 500 pacientes. Prácticamente no se aprueba ningún medicamento, simplemente porque son enfermedades muy raras y hay mucha presión para que esto sea mucha presión para que esto sea apruebe. Entonces, lo que se está construyendo es un consenso del uso, o sea, acá hay dos caminos. O uno aprueba un medicamento para la epilepsia refractaria y después se hace lo que se llama uso off-label, o sea, el médico decide usarlo para otra cosa, bajo su responsabilidad, o la solución que tomó la ANMAT en ese momento es una resolución o una idea que está basada en la idea de los medicamentos herbarios. Los medicamentos herbarios, que es una cosa que existe hace mucho en Argentina, tienen como característica justamente que no tienen una indicación puntual. Un medicamento herbario no está aprobado para el tratamiento de una enfermedad. El medicamento herbario está aprobado sobre un cúmulo de evidencia distinto a los ensayos clínicos, menor y con un uso, digamos, o una indicación más genérica. Entonces, lo que vamos a ver con esta última resolución de la ANMAT que habilita a la producción de productos de uso medicinal basado en cannabis, que no van a estar dentro de la clasificación medicamentos, por una cuestión bastante compleja de la legislación. Tampoco van a ser nombrados medicamentos herbarios porque es una cosa compleja sobre los actos racionales de las plantas prohibidas y una serie de cosas. Entonces, la ANMAT decide, y esto es propuesta y presión del grupo de gente que estuvimos trabajando esto bastante tiempo, decir, vamos a probar productos para uso humano medicinal basado en cannabis en estas condiciones, las condiciones que son bastante estrictas en cuanto a su producción, pero el uso va a ser, o sea, la definición del uso y del dosaje va a estar a cargo o responsabilidad del médico. Si se hace falta, responsabilidad del médico. ¿Okay? O sea, el médico va a decidir, tiene que decidir si ese paciente va a usar cannabis como hacer uso medicinal de cannabis. A mí me gusta usar esa expresión, el uso medicinal de cannabis, no el cannabis medicinal, porque el cannabis es lo mismo. Simplemente uno lo puede usar medicinalmente o lo puede usar medicinalmente. El médico va a decidir y le va a decir, o tiene que decir al paciente cuál es la proporción de cannabinoides que tiene que consumir y en qué dosis. Esto para aclarar por qué el producto que produce cannabis no tiene prescripción, no tiene indicación. El que produce sí tiene. No, bueno, el que produce el legal tiene indicación 1. Solo porque esto es un genérico del epidemia, que está indicado para la epilepsia refractaria. El que produce cannabis tiene un espectro de indicación. Justamente la idea del EUROCAN es recabar a través del uso, ante la imposibilidad real de que se hagan ensayos clínicos céntricos y con una serie de características que no se pueden hacer porque nadie lo va a financiar. Justamente, el EUROCAN lo que se plantea es a través de la práctica médica recabar información sobre eso. Por lo cual, hay un problema en el reprocam de la gente que iniciativa del reprocam para hacer uso adulto. ¿Por qué falsea los números? Porque sesga los números. Por eso también hay que resolver el problema del uso adulto para poder separar la paja del trigo y poder saber los datos de uso medicinal reales y los datos que no son, que están siendo
posteriormente utilizados para resolver otro problema. Esto es lo que ha pasado en todo lugar del mundo. En todo lugar del mundo, el uso medicinal ha sido la guía regia para la aprobación de dicho científico. Y esto vale porque también muchos sectores públicos conservadores están en contra de eso. Esto, bueno, aclaración o para charlar, para debatir. Después, yo quería hacer otro comentario, o quería hacer un comentario, o una pregunta, Gustavo, porque yo estuve revisando porque yo hago uso ilegal sin título, no sé si la cosa, estuve revisando los metaanálisis de cannabis y lo que hay es una asociación, una correlación entre el uso a edades, entre el uso intensivo o compulsivo de cannabis y la aparición más temprana de esquizofrenia estos son generar estudios retrospectivos en pacientes que tienen antecedentes de esquizofrenia familiar. Por eso, esta correlación no es necesariamente causalidad. Podemos estar viendo en la actitud compulsiva del consumo un primer sesgo de la enfermedad mental con el desarrollo de la enfermedad mental. Quiero decir, yo me atrevo a decir estas cosas y lo tengo que aclarar todo el tiempo. Yo no estoy a favor del uso compulsivo de cannabis, ni de alcohol, ni de nada, ni menos de menor de edad, ni de adolescente. Pero los estudios, esa asociación, a veces es fácil ponerla en causalidad porque no es cómodo, porque resuelve una situación más grave, pero la asociación no es necesariamente causal, ¿no? Puede haber una tercera causa asociada a las dos variables que estamos viendo, o pueden, como decir, lo dejaste ver y se jugó la gallina, no sabemos qué es primero. Entonces, bueno, para mí es fácil leer los artículos y no ver a los enfermos. Yo sé que tu situación es bien distinta, pero bueno, sobre esto, si querés, si podés o querés un comentario sobre este tema. Justamente, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema, justamente en el contexto, como decíamos, de una sociedad de consumo donde, por ejemplo, nadie se hubiera planteado hace unos años atrás que estas pantallas se transforman en un problema compulsivo. ¿Por qué? Porque de pronto algunas personas que nunca se habían encontrado con esta situación quizás tenían una vulnerabilidad que de no haber aparecido los smartphones seguían de largo y no hubieran desarrollado una compulsión adictiva a la pantalla de smartphone. Con el Candy Crush pasa lo mismo, una locura. Nosotros tenemos consulta de gente que no puede parar de estar con el Candy Crush. Y a mí no se me ocurre pensar que el Candy Crush sea tóxico. Entonces, en este contexto, y en aras de la brevedad y de este, es decir, cuando se dice usar el uso adulto, es cierto que mucha gente fuma marihuana y está bien que lo quiera hacer. Lo que yo no puedo evitar, si encuentro que hay algunas evidencias de la asociación o cierta relación entre el consumo precoz, el inicio precoz de fumar marihuana y algunas disrupciones con cuadros clínicos disruptivos, no puedo evitar suponer que esa asociación al menos tengo que intentar prevenirla o planteármelo como una interrogación a futuro. Yo calculo que los primeros trabajos que se plantearon donde había una asociación entre el fumar tabaco y el cáncer de pulmón eran también inicios de un trabajo, de un proceso que luego terminó 50 años después, o mucho antes, corroborando las evidencias de una relación causal
prevenir de otras vulnerabilidades, pero hasta tanto esto se mantenga así y en la clínica aparecen pacientes que tienen situaciones difíciles, complejas y de muy mal pronóstico. Entonces, yo me planteo que esta asociación en estos casos posiblemente sea muy fuerte. Entonces, me parece importante plantear que el consumo de marihuana en muchas personas, y yo no sé quiénes, porque a priori no sé a quién le va a tocar. Entonces, mi planteo justamente es tratar de ver de qué modo en la prevención llamar la atención. Tampoco vamos a estigmatizar a la marihuana, pero quiero decir que es un tema que justamente buscando evidencias vamos tratando de encontrar un cierto recorrido que pueda intentar prevenir antes que curar, porque en última instancia cuando se produce la crisis Hola, hola. Hola, me llamo Belén. Quería preguntar, y en lo posible que me respondan brevemente, la cuestión que mencionaba del ReproCam, que estoy de acuerdo en que un montón se anotan para poder hacer el uso recreativo, pero considero que probablemente muchas de las afecciones que la gente padece y que se siente ayudada por las sustancias del cannabis están, no sé cómo se dice cuando algo está menos diagnosticado de lo que debería. ¿Cómo sería? Subdiagnosticado, ponele. Como que los diagnósticos tardan. Mi experiencia personal con lo que es psiquiatría es como que son reticentes a dar diagnósticos. Entiendo las razones, por eso no los cuestiono tanto. Depende del psiquiatra, pero es como que muchas cosas no están diagnosticadas. Por ejemplo, el dolor crónico. Yo puedo hablar por mí. Tengo dolor crónico, me duele algo absolutamente todos los días, todo el tiempo. Y eso es algo que no va a figurar. Y por ahí hay mucha gente que le debe pasar, como a mí, asumo, o también con ansiedad, o cosas que por ahí tardan en llegar a un papel que lo certifique. Entonces, probablemente terminen también mintiendo por ese lado para poder llegar al beneficio antes de que esté certificado por un médico, que puede demorar. Pero bueno, sí va a estar sesgado, seguro. Te agradezco pregunta. Yo me tomo el atrevimiento de comentar que en general eso que vos acabás de decir tiene que ver con la negligencia y la mala praxis de los colegas, porque nosotros tenemos una serie de posibilidades de elaborar un diagnóstico, como en cualquier otro campo de la salud, con un poco más o menos de precisión, pero hay mucho para decir. Vos decís un trastorno de dolor crónico o trastorno de ansiedad, es perfectamente factible de hacer un diagnóstico y establecer un plan terapéutico. Lo que pasa es que las prácticas en salud mental, especialmente en el campo de la psiquiatría, en general son anacrónicas. Entonces, eso no se resuelve con psicofármacos. En todo caso, se puede usar algún psicofármaco o alguna medicación del campo de, por ejemplo, la pregabalina. Hace unos años se empezó a usar la pregabalina porque tiene múltiples posibilidades y así es como él decía, hay muchos medicamentos que se utilizan off-label, por fuera de la indicación que está evidenciada, se empiezan a utilizar y a través del tiempo se instala un criterio. El subdiagnóstico, a mi criterio, tiene que ver con la mala praxis o por lo menos la negligencia de los colegas que se involucran en una serie de cuestiones sin tener todas las herramientas necesarias porque ni siquiera saben que no saben. Es como si yo me quisiera meter con problemáticas cardiológicas. Tengo que mandar rápidamente al cardiólogo, tengo que saber lo que conozco relativamente y lo que no. Entonces, eso que vos acabas de decir, lamentablemente pasa por ese terreno, por el terreno de la negligencia y de que muchos colegas no están en la altura. Primero, el dolor crónico no creo que sea un problema psiquiátrico. No, sí, yo, primera aclaración, el uso de cannabinoides en
que como otros sistemas, del cual sabemos muy poco, a pesar de que cada vez se ve que es más importante, sabemos muy poco. Estamos aprendiendo en los últimos años. Y es un sistema que sufre, todo el mundo sabe que, por ejemplo, la melatonina disminuye, entonces tenemos melatonina ante la niñez y la juventud, y después vamos disminuyendo los tonos de melatonina, y en general la gente más grande dormimos menos bien, por falta de melatonina, y aparte por un montón de otros problemas que tenemos de arrastrar la vida, que ya nos dejan dormir menos bien. Algo parecido pasa con el sistema endocannabinoide, evidentemente, donde con la edad los tonos endocannabinoides disminuyen. Y esto hace que algo que estaría ocurriendo, que está apareciendo y que se está de alguna manera viendo en los grandes datos, es que el consumo en bajas concentraciones de fitocannabinoides tonifica el sistema endocannabinoide. En adultos mayores, por ejemplo, el problema de la fibromialgia, que es una enfermedad que muchos médicos dicen no existe, es una serie de síntomas que si uno tiene de esta lista 20, lista 7, se le puede hacer el diagnóstico de fibromialgia, pero es un síndrome que no tiene una base fisiopatológica clara. Bueno, hoy hay algunos planteos de que la fibromialgia podría estar asociada a la depresión del sistema endocannabinoide, porque una de las funciones de los endocannabinoides justamente tiene que ver con el dolor. Hay un caso extraordinario de una mujer escocesa, es una cosa maravillosa. Es una maestra escocesa de 62, 63 años, que se cayó y se quebró la cadera. Entonces fueron y la operaron y le pusieron la prótesis de cadera. Entonces al día siguiente fue el médico a verla y estaba divina. Dice, no, le vamos a dar paracetamol, no sé qué, ibuprofeno. Dijo, no hace falta. ¿No te duele? No, no me duele. Nunca me duele nada. Nunca me dolió nada en mi vida. Nunca tomé analgésico. Entonces el médico que me dio la mandó a hacer un estudio a un centro genético, y esta señora no tiene la enzima que degrada los endocannabinoides. Como no tiene la enzima que degrada uno de los endocannabinoides, tiene un tono endocannabinoide muy alto. No está drogada todo el tiempo. No está. Tiene mucho sí, ya la vida. Y entonces, digo, esto nos da la pista de que los endocannabinoides tienen que ver con la represión del dolor. Que una persona que tiene un tono más alto de endocannabinoides que el promedio de las personas, no sufre dolor. Aparte de eso, después, que es una persona que se ha considerado feliz toda su vida. Nunca tuvo problemas, nunca se peleó con nadie, se casó, tuvo hijos, enviudó, y siempre ella se sintió muy contenta de estar de su vida, de estar viva, de ser contenta, de vivir en Escocia. Bueno, llueve todo el tiempo, hace frío. No hay, si te quedas con los docentes, toman para olvidarte que están en Escocia. Vamos a decirlo así, que no me escuche ningún escocés. Pero bueno, entonces, esto es una evidencia de que realmente el tono del sistema endocannabinoide tiene que ver con cierto bienestar, tiene que ver con la reducción de los dolores, y por eso ahora estamos viendo esto, que adultos y adultos mayores, el consumo de dosis no necesariamente altas, sino más bien bajas, de hecho que no produzcan trastornos por la psicoactividad, porque la psicoactividad les puede molestar a las personas, no que están acostumbrados a tener cierta cantidad de THC en la sangre y quitarlo, pero para algunas personas hay una sensación de vértigo, de pérdida de equilibrio. Entonces, aún con dosis menores que eso se produce una mejoría en algunas cosas. Y después viene lo que dice Alejandra, perdón. La industria farmacéutica ya vio eso. Y los inhibidores del SPA van a ser, claro, los inhibidores de la enzima que degrada los endocannabinoides son la futura línea farmacéutica de tratamiento contra el dolor. Y eso sí se puede
medicamento que cualquiera lo puede tener living de su casa, hasta que es sólido, bien. Entonces, ahora sí viene una segunda línea de medicamentos derivados del sistema endocannabinoide que tiene que ver con estas cosas. Por ejemplo, inhibidores de la enzima que degrada la serotonina. Así como se usan los inhibidores de la enzima que recapta la serotonina. De algún modo hubo una experiencia con el ritmo Navan, hubo una experiencia con uno de estos productos que se sacó se usó como medicamento, se puso en evidencia que había ciertos incrementos en los intentos de suicidio porque así como modifica el metabolismo, la cuestión de la anandamida y demás, favorece la ideación suicida y esto llevó a que se saque del mercado, posiblemente en poco tiempo aparezca uno de estas moléculas que no pase la barrera hematoencefálica, pero lo que decía el colega es altamente, porque si no pasa la barrera hematoencefálica va a tener, se estaba usando como, se estaba usando para reducir el apetito, se estaba usando como, porque este sistema endocannabinoide justamente tiene una enorme cantidad de funciones, y una de las hipótesis respecto al dolor crónico y a la fibromialgia como manifestaciones del estrés crónico que comienza en etapas infanto-juveniles generando una disfunción precoz del sistema endocannabinoide. Por eso también esto es un terreno de mucha investigación y de muchísimo interés, y eso es lo que yo estoy tratando de estudiar en verdad. Hola. No, quería hacer una especie de comentario en relación al tema de los ensayos clínicos, ¿no? Porque es como que por ahí está como muy técnico, pero el ensayo clínico en sí mismo es una cuestión que tiene una base económica, política y sociológica muy profunda. Entonces, cuando vemos cuáles son los intereses de los grandes laboratorios, cómo los software que son para los ensayos clínicos están vinculados a los grandes laboratorios, y muchas veces como los mismos, los mismos argumentos que se usan para tirar por tierra, por ejemplo, uno plantea un estudio ecológico para un tema de asociación cáncer-agroquímicos, y la cuestión clínica individual del proceso del agroquímico sobre la persona no se tiene en cuenta, se piensa en el estudio ecológico. Entonces es fantástico cómo el instrumento parece ser válido cuando el capitalismo hace negocio con eso. Ahora, cuando el ensayo clínico no, pero no tenés los datos a nivel individual, no seguiste 20 años para ver de dónde venía el cáncer, como los argumentos de la medición, porque al fin y al cabo la correlación, que lo dice un filósofo, es el más primitivo de los razonamientos. Esto sube, es todo lo que está alrededor del ensayo clínico. Me parece que, bueno, como decía acá el profesor, están muy atravesados los medicamentos por lo ideológico y lo político. Y también el ensayo clínico es lo que dio el origen a los antivacunas, de alguna manera. El primer paper que termina dando esta cuestión de los antivacunas con la asociación del autismo con las vacunas. Surgió de un paper que después se cayó. No, a ver, soy estadística, no estoy planteándolo desde el punto de vista de la crítica al ensayo clínico, sí solo, sin todo el contexto sociopolítico que un ensayo clínico tiene que tener, y saber que vos mirás el prospecto de la risperidona es el del tamaño del diario La Nación de los dos lados, y nadie hace problema por eso. Entonces me parece como que cómo se acompaña con lo social y con lo subjetivo el medicamento es algo importante, y que me parece que muchas veces los juicios que terminan como tiñendo el medicamento tienen mucho que ver con cuestiones morales y políticas y económicas. Creo que todo este tipo de discusiones se dan aún más en sustancias que tienen efectos sobre el sistema nervioso, psicofármacos, psicoactivos, como quieran llamarle. Creo que es como aún mayor todavía el impacto. Clínicos fueron buscando y como dice lo que se llama de la guerra fría, o sea, las asociaciones regulatorias fueron subiendo la barra de las condiciones y las empresas fueron jugando a favor de eso, y eso hizo que hoy los ensayos clínicos, cumpliendo todas las reglas, todo el mundo
desarrollando para algo que vos querés hacer, como que es un medicamento y que tiene que estar aprobado. Pero la idea de las pruebas clínicas y de los estudios para conseguir después llegar a lo mejor a esos ensayos clínicos, o que alguien se interese en hacer ensayos clínicos, creo que no le quita tampoco la validez. Es como que, porque pareciera que por el momento estamos pensando como que esas investigaciones hay que hacerlas igual. A lo mejor no llegar a ese nivel de sofisticación en la investigación que te va a permitir que la ANMAT o la FDA obviamente se acepte la sustancia, pero sí, el estudio hay que seguir haciéndolo, la investigación hay que seguir haciéndola. Y en hecho son una herramienta poderosa que, por ejemplo, permitieron decidir si habrá uno de los medicamentos extraordinarios que tiene utilidad, ¿no? Porque es súper específico y se descubrió por mirar bien el ensayo. Bueno, ya que están con los ensayos clínicos, yo me disculpo porque llegué tarde, entonces puede que haga una pregunta que ya fue respuesta, una contestación previa. En estos ensayos clínicos que ustedes están diciendo que, bueno, sí hay posibilidades, de acuerdo a las observaciones previas y demás, Yerba, de poder armar ensayos, al menos para hablar de dosis, de factores, digamos, no satisfactorios en cuanto al uso. ¿Hay algún ensayo que hayan utilizado placebo? Y en el caso de placebo, del uso de placebo, ¿se notan diferencias significativas entre los grupos? Ensayos con claro, CBD con epilepsia refractaria, están hechos contra placebo, como en muchas veces en enfermedades, el placebo da valores altos, pero las evidencias son importantes, o sea, están teniendo una disminución de las convulsiones del 60% de los pacientes de los tratados y una disminución de las convulsiones del 25% de los pacientes tratados con placebo, que es alto, es realmente diferente y está viendo una disminución de las convulsiones relacionadas con la dosis. O sea, los grupos que reciben distintas dosis están viendo distintas cosas. También te da una idea de que igual sí es verdad que seguramente todos los ensayos clínicos de sustancias psicoactivas, los valores de los placebos son súper altos. Mucho más altos que si hacemos ensayos clínicos para cualquier otra enfermedad. Para algo que podemos medir para el colesterol. Pasamos la normostatina, que también está bastante mal hecho, la estatina. Igual tenemos algo que medimos muy claro. En el caso de los fármacos para cuestiones más psiquiátricas, los placebos son 100. Claro, porque digamos el diseño experimental, así el NC abajo y demás, es sumamente importante en estos casos, como para poder sacar resultados que realmente tengan fuerza, ¿no es cierto? A eso me refiero, porque yo me supongo que la identificación, uno tiene que mandar a placebo pacientes de la misma edad, o sea, separar en grupos pacientes de la misma edad con la misma patología, cosa que se hace sumamente difícil cuando uno está hablando de personas, ¿no es cierto? Todo el proceso desde la semilla y cada uno de los procesos por los cuales se elabora el producto, porque también pasa esto, si no hay una mínima trazabilidad, no sabemos qué es lo que estamos usando o qué es lo que está generando el beneficio, el perjuicio. Entonces, yo creo que volviendo un poco al tema que nos convoca, el hecho de desarrollar este trabajo que ellos están planteando, me parece lo más importante, a partir de lo cual luego habrá que ver la investigación clínica de la mejor manera posible, pero teniendo toda la secuencia. A mí lo que me preocupa es cuando no queda suficientemente claro qué es lo que estamos usando o el más o menos. Por eso hice mención, y lo digo, me hago cargo y vemos si lo podemos retomar el tema de... Yo no me refería a genérico, me referí a muchos medicamentos hospitalarios
elocuente. La precarización es más que elocuente. Entonces, lo que sí me parece es que no caigamos en lo mismo respecto a esto, que porque más o menos parece que tuviera cierto efecto total, la gente se la banca. Bueno, sí, no me parece correcto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, un comentario. No me dejen el micrófono a mí. Bueno, les agradecemos a las tres por participar y a los que se quedaron a escuchar.